son maestros de la ENA, así es que es como si fuera de la ENA. Sí, por favor. Gracias, Elena. Que no se Ya está. enoje, Zacatecas es Dios tierra de Dios, María Santísima también. Y de la quemada. Y luego la quemada, Sí. chalchihuites y en Bueno, Sombrerete no nos quieren, pero no importa. vamos a iniciar. Quiero presentarles a Alejandro Villalobos, es un gran amigo, exdirector de la ENA. Él es arqueólogo, arquitecto, doctor en varias cosas. Ha sido figura en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha tenido muchos puestos importantes dentro de la estructura del INA. Es una persona pues muy respetada, muy querida en el ámbito de la arqueología. Fue maestro de muchos de nosotros. Alfredo, apagar tu micrófono o lo apago, ¿ok? Dale, ya, ahí está. ¿Por qué se ve negra tu pantalla? ¿Ya te fuiste a la presentación o qué? Ah, sí, ya está en la presentación. Entonces, bueno, ya nos escuchaban platicar un poquito y bueno, el bóvedas mayas es algo que a él le atrae muchísimo, es una de sus pasiones, las bóvedas mayas. Entonces, los dejo en él y bueno, ya iremos viendo. Recuerden que las preguntas en el chat en el momento que quieran y hasta el último las va a responder el doctor, ¿ok? Entonces, muchas gracias, Alejandro, por estar aquí. En verdad, es un honor para la institución que representamos. Ya en la cuarta semana de arqueología vino a hacer el cierre de las conferencias de arquitectura que se organizaron. Y bueno, un artículo de él está en uno de nuestros libros. Entonces, cuando gusten, ahí están los libros, pídanlos y se los hacemos llegar de alguna manera, por rápido, por Uber Eats, por alguna de esas se los hacemos llegar. Sí. Pobrecito, No, por pues sí, fax. pues sí, no Ya no encuentro hay, otra forma, ¿no? ya no hay fax. No, pues ya no hay fax. No, pero pidan los libros y, pues digo, hasta ahorita son 6 libros. Vamos bien, ya está próximo a salir el 7. Entonces, nos estamos viendo, bueno, aquí nos estamos escuchando y viendo. Voy a desconectarme de la cámara para que esté Alejandro solito ahí con ustedes. Gracias por todo. Buenos días a todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por estar aquí. Gracias a nuestros camaradas de arqueología desde de la casa de un arqueólogo, la casa de ustedes aquí en Coyoacán. La sesión de hoy les he traído una serie de consideraciones en torno de lo que han sido algunos años de experiencia en estos territorios. Quisiera con ustedes platicar. Bueno, antes permítanme darle las gracias a Luis Carlín, el Lobo, por su amabilísima invitación y a ustedes por su atención. Este momento de crisis social, cultural, sanitaria, generado por esta situación imprevista, nos ha enfrentado con otra faceta de nosotros mismos, otras facetas de nuestras casas, viviendas, cercanías, familia. La oportunidad que mis camaradas de arqueología desde la casa me han dado es el poder abrir con ustedes una de las ventanas que han hecho de este cautiverio, que han convertido a estos arqueólogos en cautiverio, en replantearnos una gran cantidad de cosas sobre el trabajo que desarrollamos cotidianamente. Entonces, gracias a ustedes y vamos a compartir y plantearnos cosas, a ver si es posible que lleguemos a algunas conclusiones. Esta portada es de la última participación con este tema a propósito de las bóvedas mayas que hicimos en el Congreso Internacional de Mayistas del 17. El título pretende ser sugerente
con el propósito de despertar en el auditorio uno de los aspectos que solía el doctor Ignacio Bernal, mi maestro, solía decirnos en clase. Es decir, Ignacio Bernal, reunidos en la UNAM una vez a propósito del Congreso de Teoría de la Arqueología o Teoría Arqueológica que organizó Jaime Litvak en 1982. Recuerdo bien que era la final del fútbol del Campeonato Mundial del 82, no me acuerdo en dónde, creo que en Barcelona, y decía Jaime Litvak con un salón repleto de estudiantes de la ENA, antropólogos, lingüistas, en fin, un poco revuelto que éramos, y decía Ignacio Bernal: no olviden y recuerden siempre, jóvenes, que los arqueólogos no estudiamos piedras, los arqueólogos estudiamos personas. Por lo tanto, si aspiramos a la mayoría de edad, letras más, letras menos, lo tengo anotado. Si aspiramos a la mayoría de edad de la arqueología, tendríamos que ser capaces de describir un día en la vida de un gobernante, un día en la vida de un ciudadano común en el mundo maya, un día en la vida de un artesano teotihuacano, un día en la vida de un habitante, un comerciante en el posclásico temprano, en Xochicalco o Tula, ¿no? Allí también se discutían términos como el epiclásico, por ejemplo, ¿no? Y en este sentido va el título de la presentación de hace 2 años. Desafiar a la gravedad forma parte del trabajo y del reto que enfrentan los constructores mesoamericanos. Desafiar a la gravedad es tarea ancestral de los constructores. Es uno de los derroteros de su cotidianidad y es lo que hoy por hoy permite que las estructuras se yergan y se eleven del suelo para generar con ello experiencias tridimensionales, estereométricas, es decir, que tengan que ver con la solidez y que tengan que ver también con el sentido de la espacialidad. Este aspecto para nosotros es fundamental, porque muchos autores del mundo de la historia occidental, de la arquitectura, han incluso negado la posibilidad de llamar o calificar a la mesoamericana como arquitectura, porque no tiene espacios interiores. Entonces, ellos dicen que las pirámides mesoamericanas, al no tener estos intrincados pasadizos como los de los monumentos egipcios, babilonios, asirios, persas, no alcanzan este nivel de arquitectura y son, como la del sureste asiático, más bien esculturas urbanas. Esta discusión pues la dan en algunas aulas de las facultades de filosofía en el viejo e infectado continente, que aquí pues la saludamos no con mucho aprecio, pero sí reconocemos que no obstante esta ha sido la sensación y percepción que ha permeado en una gran cantidad de textos que han visto a la arquitectura mesoamericana con desdén, ¿no? No podemos dejar de señalar, a propósito, o al hilo del discurso de Bernal, que los constructores en su cotidianidad, ¿no?, tienen las mismas aspiraciones, metas o polos intencionales al hacer edificios, independientemente del espacio interior que puedan albergar. La intención de desafiar a la gravedad, la intención de derrotar al tiempo, la intención de ejercer una función social clara, nítida, en un contexto edificado, capaz a su vez de contener personas, eso es una vocación ancestral
de los arquitectos. Una vocación ancestral, como el materializar el sueño de una persona, es una vocación de arquitecto. ¿Por qué? Porque todas las casas, alguien tuvo que pensarlas antes. Toda vez que el objeto satisface una necesidad, hay un polo intencional implícito que está en la intención de hacer la punta del dardo, la vasija, el objeto de concha, la escultura de piedra. ¿Y qué no habrán hecho en madera, que lamentablemente no llega hasta nosotros, ¿no? Por sus condiciones de conservación en contexto arqueológico? Pero esa impresión de la intención en los artefactos no solamente pretenden satisfacer la necesidad específica para la que fueron fabricados, labrados, en fin, sino que pretenden también permanecer en el tiempo más allá de la vida del propio productor. En el caso de los edificios, esta función de trascendencia, permanencia o derrota del tiempo, ¿no? Está, bueno, llega hasta nosotros y nos envuelve y nos sumerge y acaricia nuestra vista como acarició la vista de los constructores originales. De tal manera que quizá todavía nos falte un poquito para llegar a describir un día en la vida de un constructor maya, pero lo que sí podemos hacer es aproximarnos, mirar, percibir, dejarnos envolver el campo visual y toda digamos, la esfera de percepción visual y táctil por estas estructuras agrupadas de forma magistral. ¿Cómo lo lograron? Pues eran personas. Otra vez Bernal viene a cuento. Eran personas, no eran ni extraterrestres, ni tampoco eran seres distintos a nosotros, son miembros de nuestra especie. Compartimos con ellos la era geológica del Holoceno. Son más cercanos a nosotros los pueblos prehispánicos que quizá los hijos de nuestros hijos, que van a abrir una nueva era, ¿no? Que es la consolidación del Antropoceno. Nosotros todavía somos personajes del Holoceno, ¿no? Y por eso es que podemos, en la continuidad del tiempo y del desarrollo cultural, de las transformaciones y de la progresiva complejidad de la sociedad, podemos reconocer muchos aspectos que nos son legibles e inteligibles y por tanto apropiables para convertirlos en un bien patrimonial. Esto nos queda claro en las futuras generaciones. Bueno, pues ya vimos que la apropiación de los monumentos tiene que ser replanteada en su noción, porque el monumento ha sido el objeto que se ve incidido por nuevas formas de uso de la sociedad contemporánea, ¿no? Me refiero a los grafitis, de las protestas, no solo las femeniles, sino muchas otras, que hacen de los objetos un lienzo para el manifiesto y la proclama política. Esa también es una función del monumento. Finalmente, el monumento tiene esa tarea de guardar memoria, pero esas nociones de nuevo uso de los monumentos, de los objetos patrimoniales, tenemos, querámoslo o no, desde el ámbito académico e institucional, tenemos que replantearla día con día. Así que, camaradas, muchísimas gracias. Esta es la introducción de la charla. Vamos a hablar de los mayas. Hay una cosa que tenemos a la mano. No se fue la luz. ¿Dónde nace la bóveda maya? Hay varios textos que siguen un poco lo que ya hemos planteado hace algunos años, pero que no hemos escrito. Y que, bueno, el castigo por no haberlo escrito es que ahora resulta ser la gran idea de alguien de España, ¿no? La casa maya es el arquetipo de la bóveda.
Pero antes de la casa maya, la selva que abriga a la civilización maya tiene bóvedas al interior. Un camino blanco, una vereda, una senda en la selva hace una bóveda. Conceptualmente es un túnel a través del cual los seres humanos o los seres vivos viajamos a través de ese mar de verdor que es la selva. Este es un montaje hecho por su profe del edificio 2 de Tikal. Lo único que hice fue quitar el muro del frente y colocar del propio Tikal el Sacbé Méndez, que une el Templo de las Inscripciones con el núcleo urbano de la ciudad, con el propósito simple y llanamente de abordar una definición conceptual de la bóveda maya. La bóveda maya es la petrificación de la bóveda de la selva. La bóveda maya es la petrificación de la casa maya. La bóveda se logra a través de la progresiva colocación vertical y saliente de una hilada sobre la que le sostiene. Es decir, si queremos definir técnicamente una bóveda, es muy sencillo, una bóveda maya, una bóveda en saledizo, ¿no? Es la progresiva colocación de hiladas sobrepuestas, siendo la superior desplazada del alineamiento de la que le sostiene. Es muy sencillo. Es decir, si ustedes tienen jengas o fichas de dominó, como luego suelo hacerlo con mis alumnos y nuestras maquetas del escritorio en el aula, la hilada superior se desplaza más allá del alineamiento de aquella que está soportándola. Y así progresivamente va adquiriendo altura y va estrechando el espacio superior del muro que le sostiene hasta llegar a un punto, que es el que llamamos losa tapa. Este es un intrados. Esta es una hilada. Esta es la otra. Y así vamos progresivamente, colocando una sobre la otra. Y al final llegamos a un punto y las bóvedas, pero los segmentos de intrados no se tocan. Pueden ver cómo este segmento llega a un punto. Este es el muro, este es el sofito, esta es la primera hilada y segunda, tercera, etcétera, hasta llegar a aquella que sostiene la última, que sostiene la losa tapa. Pero, ojo, no se tocan. El intrados derecho trabaja estructuralmente independiente del intrados izquierdo. Esta es toda la bóveda. Muro, sofito, primera y progresiva. Esto quiere decir que al tener un trabajo independiente, ya lo veremos, el intrados izquierdo puede permanecer o derrumbarse independientemente del intrados derecho. Alex, ¿me escuchas? Sí. Fíjate que no sé qué está pasando, pero tu pantalla no se comparte completa. Del lado izquierdo está como truncada. Del lado izquierdo, ¿Hasta dónde? Digamos que, bueno, digamos que del lado derecho se ve más o menos bien, pero del lado izquierdo como que sí se mocha una parte. Entonces no sé si a lo mejor tengas que minimizar bueno, que no se vea completa la pantalla, sino que se vea el PowerPoint más una por una, no sé, porque sí se ve, no sé en qué está pasando, o si tu
La pantalla está muy, no sé si está muy ancha, pero no sé. A ver, A ver, tranqui, tranqui. porque sí, digo, se pierde información, ¿no? ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, ahí está bien, ahí está mejor. Sí, claro. Sí, ahí está bien, pero sí faltaba un pedazo del lado izquierdo. ¿No se alcanzan a ver las diapositivas chiquitas? Así sí, así como están ahorita sí, pero si le das a hacerla grande, a ver, ahorita hazla grande, porque hace ratito no se veía todo completo. ¿Eso que escribí Ya, se ve? ahora sí ya se ve, ya está. Perfecto. Okidoki. Gracias. ¿De qué, brother? A ver, aguántenme. ¿Cómo borro esto? Eh, saca la goma. Ya está. Ups. Miren, esta es la bóveda, una fotografía desde el interior del edificio de la tumba de los 7 señores de la noche, los Volomticu en Comalcalco. Ilustra claramente la posición de saledizo de cada una de las hiladas, porque aquí estamos hablando de hiladas de ladrillo, hiladas de tabique, ¿no? Que es la piedra artificial que los mayas de las tierras bajas noroccidentales hicieron por virtud de carecer de piedra en la zona media de Comalcalco, Tabasco, Cárdenas, Paraíso, la zona de la costa hacia el actual pueblo de Cárdenas. En esta región no hay piedra, es una extensión grande de humedales y los mayas que allí habitaron tuvieron que inventar el ladrillo como piedra artificial. Las bóvedas mayas no son solamente mayas. Este es un ejemplar del interior, es una fotografía del interior de uno de los ejemplares arquitectónicos más importantes en el estado de Guerrero. Es la tumba 1 del sitio de Xochipala, la organera de Xochipala en el estado de Guerrero, un sitio en el que tuve oportunidad de aportar al trabajo de la doctora Rosa María Reina, quien al descubrir estos espacios abovedados, pues inmediatamente nos llamó para sentarnos a discutir sobre cuáles podían ser las condiciones que dieron lugar a estos efectos, y aquí no hay presencia de materiales arqueológicos mayas. Y aquí se abre una línea de discusión. Los materiales arqueológicos son tradicionalmente cerámica, concha, hueso, lítica, etcétera. Y no ha sido sino a últimas fechas que hemos incorporado a la arquitectura como un artefacto arqueológico, y por lo tanto su presencia puede ser un indicador de posibilidades de contacto con otros grupos. Aquí, jóvenes, nunca hubo mayas. En Xochipala no hubo mayas. ¿Qué hubo entonces? Pues nada, algo en común tiene con lo que hicieron los mayas. Y lo que tiene en común es que en Xochipala hay piedra. En la selva maya lo que predomina son las rocas calizas, y su utilización como material de construcción dio y generó la experiencia, ¿no?, que vamos ahora a recorrer con cada una de las expresiones arquitectónicas, formando estos complejos monumentales importantísimos de la cultura maya. Entonces, el factor común entre la tumba de Xochipala en Guerrero y el espacio interior de los edificios mayas es la piedra caliza. Se abre un segmento más de discusión en donde la división de Mesoamérica
empieza también a tambalearse desde el punto de vista de la distribución geográfica de los grupos humanos, y lo que hemos trabajado a últimas fechas es, en el contexto mesoamericano, la identificación de las ubicaciones de unidades fisiográficas que, por provisión de materias primas como rocas calizas, rocas ígneas o sedimentarias, condicionan, toda vez que son materias primas, materiales de construcción, condicionan enormemente la respuesta y el resultado arquitectónico. Entonces, nuestro próximo plano de Mesoamérica, buscará privilegiar más bien las unidades fisiográficas y la distribución de fuentes geomorfológicas de suelos, sedimentos y materias primas para la edificación. Entonces nos quedará más claro por qué las pirámides o los grupos conjuntos monumentales como Teotihuacán, pues son el resultado lógico de la aplicación de materiales de origen volcánico, y en la zona maya podemos aspirar a tener ejemplares mucho más esbeltos, con una fuerza expresiva dada por su relación de esbeltez, su altura, su percepción desde la distancia, por virtud de ser los ejemplares edificados con roca caliza. ¿Qué diferencia hay? Muchas. Peso específico, densidad, trabajabilidad, maniobrabilidad, etcétera, etcétera, que conforman el atributo esencial que en arquitectura llamamos nobleza del material. ¿De acuerdo? ¿Por qué decimos que es más noble un material? Pues porque es más trabajable. Una roca ígnea de 320 kilogramos por centímetro cuadrado, una roca ígnea o un basalto de 4.5 toneladas por metro cúbico, pues es mucho más difícil de trabajar que una roca laminable sedimentaria de 2.4 toneladas por metro cúbico y 200 kilos de resistencia, como la caliza. De tal manera que, pues, con esta equiparación adquiere mayor importancia, una mayor consideración y una posición sugerente respecto del resto, el que los olmecas tempranamente, por ejemplo, hubieran labrado estos grandes cabezas a partir de bloques ovoidales de basalto, ¿no? Con herramientas rudimentarias. Y se pone de relieve el portento de la arquitectura maya, que con roca caliza lograse edificios de 72 metros de altura, que equivalen pues a la friolera de 24, 25 niveles de un edificio, ¿no? Una estructura de 25 niveles es equiparable a un edificio maya de Tikal con estas características. Esta es la casa de las tierras bajas. Del lado izquierdo tenemos pues propiamente la casa, y en la parte posterior del lado izquierdo, lado derecho la casa, del lado izquierdo el corral. El acceso a la casa es por este lado. Este es el área del patio, ¿no? Patio. La casa y el corral. Si nosotros, ya que nos atrevimos a dibujar aquí, hacemos esto y lo rellenamos de piedra, pues lo que tenemos es el molde de los edificios mayas. Conceptualmente, la bóveda puede ser la petrificación de la bóveda de la selva, pero también en esta continuidad lineal, axial, de un espacio como antecámara respecto del otro, su petrificación me recuerda mucho los edificios mayas que conozco desde niño. La casa maya es la unidad que contiene, es el continente de la unidad social, que es la familia,
y por tanto exige para su habilitado y uso una serie de componentes que denominamos equipamiento o infraestructura. Provisión de agua, desalojo o emplazamiento que distinga a la unidad habitacional del suelo natural, la conversión del suelo natural a suelo cultural, la provisión de los elementos básicos de subsistencia, orientación, ventilación, iluminación. Es una serie de atributos que van a conferir a la casa maya una de sus condicionantes de permanencia a lo largo del tiempo. A mis estudiantes siempre les digo que en este momento, en algún lugar del mundo maya, está construyéndose una vivienda como la que se construyó desde el preclásico. ¿Por qué se siguen construyendo? Pues por su pertinencia, la vigencia de un satisfactor, una vez que ha llegado al punto de resolver todas y cada una de las necesidades para las que fue diseñado, permanece en el tiempo. Y esto algunos arqueólogos colegas en Italia que conocí que habían excavado en Micenas, me contaban que encontraron de cobre un peine con la forma del peine que todos nosotros usamos, ¿no? Y que databa más o menos del año 3600 antes de Cristo. Esto quiere decir que el peine que usas de plástico y que está escondido esperándote en tu botiquín o traes en el bolsillo trasero del pantalón, ¿no? Se usa desde hace más de 5000 años. Así las cosas, la casa maya ratifica o reitera su pertinencia a lo largo del tiempo hasta nuestros días. Es desde la bóveda maya que ahora podemos mejor comprender los efectos de la producción de grandes estructuras como esta que es el edificio 1 y 2 en el sitio arqueológico de Tikal en el Petén. Los elementos del diseño, ya vamos a ir sobre ellos, están identificados en distintos planos sobrepuestos, así como los arquitectos hacemos planos, o en campo los arqueólogos tenemos que dibujar planos. Los dibujos son bidimensionales. Cuando una línea en un dibujo unidimensional marca un eje en planta, visto desde arriba, cuando nosotros elevamos lo dibujado, cuando nuestro edificio se yergue del suelo hacia arriba, asciende, digamos, la línea deja de ser una línea, el eje deja de serlo para convertirse en un plano. ¿A qué me refiero? A que no podríamos negar que aquí hay un eje de diseño. ¿Me siguen? Aquí, ¿lo ven? Y es más, vamos a bajarlo por aquí. En donde este edificio, el 1 del Gran Jaguar, es dialogante con el edificio 2 en Tikal. ¿Por qué decimos dialogante? Porque su escalinata, que no aparece en el dibujo, es afrontada con la del edificio 2. Y en el principio de frontalidad, como constante de diseño en la arquitectura maya, estos edificios decimos que dialogan, ¿no? Siendo presididos por una gran estructura, que es en este caso la Acrópolis Norte. ¿La ven? Bueno, ya me salí de ahí. El plano de simetría es la línea dibujada en el terreno que al elevarse los edificios se eleva con ellos, de tal suerte que en lugar de hablar en la arquitectura maya de ejes de simetría, hablamos, camaradas, de planos de simetría. Y esto nos lleva a una serie de consideraciones mucho más allá de lo que tradicionalmente ha sido la forma no solo de representar la arquitectura, sino también de percibirla. El espacio interior en la arquitectura maya es uno de los aspectos que más poderosamente llama la atención porque es insensiblemente aquel aspecto que vincula a la arquitectura maya con las expresiones más reconocidas de arquitectura de la antigüedad. Por tal motivo, los llamados arcos, ¿no? Mayas, al no ser de medio punto, se los ha denominado arcos falsos.
pues es falso que sea falso el arco. Es muy chistoso, es un juego de palabras que al final nos lleva a reconocer que los mayas, o más bien que quienes le pusieron ese nombre, más bien tenían falsedad en sus apreciaciones. Si decimos que es falso que sea falso, entonces sí es arco. No, es falso que sea falso arco. No es ni falso, ni es falso arco, ni es arco. Es un sistema abovedado de piezas en compresión. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos al principio, si yo retiro de este edificio un segmento de la bóveda, el segmento A del intrados, el segmento B, díganlo conmigo, permanece. La losa tapa no es una piedra clave, es una losa tapa. Por lo tanto, solo cierra el espacio, pero no da continuidad estructural. Ya lo vamos a ver. Vamos a las tierras bajas de la Bajo Usumacinta. Este es un croquis que mal copiaron en arqueología mexicana y que todo el mundo lo usa. No lo usen, mejor usen este, búsquenlo en el libro de Paul Chandrop. Este es un croquis hecho por mi colega que ya murió, Héctor Bracho, alumno de Paul Group, del equipo con quienes trabajamos muchos años hasta la muerte de nuestro querido amigo. ¿Y por qué Palenque, profe? ¿Por qué en Palenque? Vamos a encontrar uno de los ejemplares de arquitectura cuyo espacio interior en el basamento tuvo una función o una tarea de abrigo de una cripta funeraria. A ver, si le soplan a su pantalla, a la 1, a las 2, ya las sople. Eso es todo. Bueno, el Templo de las Inscripciones en Palenque, el edificio de mayor altura, aproximadamente 18 metros de altura sobre el nivel medio de su desplante, tiene 9 cuerpos sobrepuestos que nos recuerdan ese tránsito al inframundo a través de los 9 escaños, presididos por un señor de la noche, Bolom Ticú. 9 señores de la noche que van a identificar cada segmento de tránsito después de la muerte de un personaje, en este caso Kinich Hanaf Pakal II, que es quien se encuentra enterrado aquí en el interior de la cámara mortuoria. Este edificio fue originalmente descrito por Maudsley desde el siglo XVIII, se conoce del sitio, pero particularmente de este Maudsley y autores como Blom, Waldeck y otros, hasta el viejo Charney, creo que anduvo por acá, dieron cuenta de una estructura espléndida. Marquina lo llamaba el Templo de las Leyes. Ya luego, Alberto Ruz y su compadre César Sáenz lo llamaron Templo de las Inscripciones. Fue Blom, si mal no recuerdo, el que encontró los tapones. ¿Quién fue el que encontró los tapones? Y nunca le dio, exacto, Blom los reporta, pero nunca le da por explorar una serie de tapones de piedra que sellaban una losa en la cámara interior del templo. Es César Sáenz, con anuencia de Ruz, quien hace este trabajo de retiro de los tapones y encuentra una escalinata contemporánea, de acuerdo con el informe del propio Ruz, con la última época del edificio. 2 años, de 1949, 3 años casi, a 1952, tardan en retirar los materiales, ¿no? Identificar los niveles que tienen el receso o descanso de la segunda rampa, el edificio con respecto de la serie de estructuras como la Reina Roja, que está en el segmento occidental o lado occidental del edificio, y luego la continuidad de la rampa
que desciende hacia la cámara mortuoria. No obstante su sólida formación mesoamericanista, Alberto Ruz no pudo sustraerse de hacer o equiparar y entablar una analogía de la arquitectura maya con aquella del antiguo Egipto. De tal suerte que la noticia fue en los años 50 así: nuestras pirámides también son tumbas. O sea, nos parecemos a los egipcios. Qué buena onda. Como suele ocurrir en nuestra sacrosanta institución, los informes pues, tardan, ¿no? Tardan y no siempre pues, están a tiempo. Alberto Ruz tomó su tiempo, 20 años en publicar el informe por parte del INAH. Y luego la segunda edición se tardó 20 años más. Ruz no se cuestiona más el hecho que la pirámide fue edificada a propósito de la muerte de Pacal. Y en los últimos años hemos planteado que esto no es así. ¿Por qué? Porque lo que le faltó a Ruz en Palenque, le faltó también en Uxmal. Y fue lo que hacía Marquina en Cholula, explorar la pirámide. Así pues, el trabajo que desarrolla Alberto Ruz tiene confrontaciones con los titulares del instituto y deja el INAH y se va a la UNAM a fundar el Centro de Estudios Mayas, lugar donde es objeto de adoración, veneración, deificación. No se te ocurra decir nada en contra de la deidad Alberto Ruz en el Centro de Estudios Mayas. Cuando sabemos que por un conflicto fue que algunos de los miembros de la comunidad académica de INAH se van a la universidad, ¿no? En fin, me han contado, eso me lo contaron allá. Como Bosch Impera se fue a la UNAM, como Jaime Litvak se fue a fundar Antropológicas, como Rubín de la Borbolla se fue a fundar el Centro de Estudios Museológicos de la universidad. Así el INAH se deshacía de sus más brillantes personajes. Esta es la cámara interior, la cámara mortuoria. Podemos ver el interior de la cripta, el sarcófago, la lápida, la maqueta que el profe les hizo. Bueno, la hice con el propósito de ilustrar la ubicación del sarcófago y la lápida con respecto del acceso que tenemos aquí. La escalinata inicia más o menos a este nivel y va hacia la rampa. O sea, lo vimos como así. Y luego acá llega al receso y luego hace un receso y luego sigue la otra rampa, ¿no? Hay un espacio con un elemento de mampostería aquí que sabemos sirvió para desplazar la lápida que quedaba colocada encima del sarcófago. Un trabajo realmente espléndido, no solo del labrado de la piedra, sino también del habilitado de cada uno de sus componentes. Vamos a regresar a esta tumba después. Nos interesa plantearles que en el interior de la sustrato, en el núcleo del basamento, no es remoto suponer o pensar que la cripta en realidad es el área vestibular de un templo que nunca fue explorado por Ruz. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que el profe ya le fallan las tuercas. No, lo que quiero decir es que es muy probable que todavía falte de explorarse una y dos cámaras laterales, ¿no? Si nosotros planteamos que la bóveda está ocupando la parte central, por sus características, ya veremos, puede
es posible que estemos frente a una arquitectura de mayores dimensiones. ¿Por qué? Porque Rus no exploraba los núcleos, ¿no? Igual en el adivino de Uxmal nos planteamos el que podemos estar hablando que en su interior haya un edificio similar al que hay en Etzna, con pisos sobrepuestos, al que hay en Sayil. Este es el resultado del trabajo de algunos años en Palenque, donde a partir del estudio de la arquitectura y la historia de la arquitectura de Palenque y su tecnología constructiva, podemos, sin problema, llegar a identificar cuáles son los aspectos que la geometría, ¿no?, que precede a la edificación fue considerada objeto de modificación para contener una función distinta a la que originalmente se le había dado. Y fíjense con quién lo estamos diciendo: con los magos de la sobreposición, con los magos de la rehabilitación y el reciclaje de edificios, aunque se oiga feo. Los mayas son los magos de la reutilización arquitectónica por sobreposición, ¿no? A lo mejor los teotihuacanos no tanto, porque ponían una pirámide muy parecida a la anterior. Los mexica ni hablamos, ¿no? O los pueblos de habla náhuatl no modifican sustancialmente la geometría de la subestructura y la estructura superior, sino, si por ahí anda mi amigo, mi alumno, mi colega Luis Gamboa, pues platicamos del corral, donde hay un corralito, un corraliño, corralote, ¿no? Estructuras que sobrepuestas reproducen la forma arquitectónica original. En el caso de los mayas, se modifican en ocasiones las características de estos edificios para darles nuevas funciones. Aquí está la cámara de el interior, el templo, perdón, que en el interior abrigó en su área vestibular lo que luego se convirtió en el espacio o cripta para la tumba de Pacal. ¿Por qué no la han excavado? Pues porque es una hipótesis de un arquitecto. Bueno, arqueólogo. Bueno, no la vamos a excavar. Los arqueólogos que dicen, mi precioso, no lo quiero para mí, yo lo quiero hacer. Los arqueólogos que nos tienen rodeados. Vean qué hermosura de sitio. Ahí está la tecnología constructiva en su máxima expresión. El grupo del norte, ¿no? Las subestructuras, el gran acceso descubierto por Alberto Ruz y César Sáenz y Acosta, por supuesto. Jorge Acosta trabajó aquí en Palenque y antes, bien vale señalar, lo trabajó un artista plástico del que hablaba Henrik Berlin, diciendo: difícilmente será posible en la historia de la arqueología del futuro que el talento de un artista plástico, la visión del volumen que da el arquitecto y la sistemática análisis de materiales que requiere un arqueólogo, se conjunten en una persona. Y hablaba de Miguel Ángel Fernández, muerto aquí en Palenque, ¿no?, por malaria, una enfermedad, una muerte muy dolorosa, una agonía terrible. Escribía Fernández a Marquina: señor arquitecto, director del Instituto, director de Monumentos Prehispánicos, quiero agradecer a usted encarecidamente el envío de las palas, picos y materiales que ha hecho para seguir los trabajos de exploración del palacio o del templo fulano. Quiero decirle que también hay una por allí un telegrama que leyó Diego Prieto incluso en el anecdotario del instituto, cuando dice: comunico a usted que la burra del sitio parió, por lo cual el instituto ha ganado en sus haberes, en sus activos, un burrito. El burrito pertenece al instituto. Ese era el INA de esos tiempos, ¿no? INA
al que muchos todavía alcanzamos a ver la última parte y todavía le lloramos. Bueno, Miguel Ángel Fernández, gracias por el envío del dinero para el pago de las rayas, señor arquitecto. Cuando el telegrama le llegó a Marquina, Miguel Ángel Fernández había muerto en la población de Palenque de paludismo. Entonces, es muy fácil llegar a los sitios arqueológicos, verlos así y empezar a especular babosadas, perdón, a especular cosas. Y luego los guías de turistas que son como los sonideros, como los que venden música en el metro línea 2, ¿no? Que te venden el disco y no tienen nada dentro. Si no importa, al fin jamás los vas a volver a ver. Un guía de turistas alguna vez me dijo, ¿qué importa lo que le digas al tocino este? Tocinos son las personas blancas que se ponen rojas cuando les da el sol. Si nunca más lo vas a volver a ver, que se caiga con los dólares. Con esa mentalidad, nuestros sitios se desvirtúan. Con esta pléyade de personajes que no podemos a veces meter en cintura, ¿no? Tenemos conflicto. Y eso, no hablemos de comerciantes. Este es el Palacio de Palenque, jóvenes, como lo vemos, y así es como lo encontró Miguel Ángel Fernández. Esto es principios del siglo XX, esto es finales del siglo XX, 80 años después del INA. O sea, no me digan que no hacemos nada, porque luego ya también hasta los directores generales dicen que somos medio perezosos. En fin. ¿Desde cuándo conoce Palenque, profe? Pues aquí estamos, aprovechando el Día del Niño. Saludos desde Palenque. En 1967, mi padre, amigo de Alberto Ruz, nos llevó a recorrer los sitios con uno de los estudiantes de don Alberto, que era Eduardo Contreras. Ellos amablemente aceptaron ser nuestros guías en este recorrido de 1967. Inolvidable. Allí conocí, pues, por supuesto, a César Sáenz y a todos ellos. Yo era un niño de 7 años. Aquí lo pueden ver. Años más tarde tuve la oportunidad, el privilegio de trabajar y colaborar en el equipo de mi maestro, el doctor Piñachán, aquí en una foto en Teotihuacán, después ya algunos años después de su accidente en la región Río Bec. Bueno, es la foto llorona de la presentación de hoy. Y este es el primo hermano de mi padre, llamado Jorge Acosta. Se quitaba el Villalobos porque era muy modesto, Jorge, y su papá, don Alfonso, tenía el apellido compuesto. Jorge se quitaba el apellido Villalobos para poner la R de su madre, una mujer británica, de apellido Ruffier, que como todos, bueno, anglosajones, el tío Jorge nace en Pekín, invierte en el apellido. Primero ve el apellido de la madre y luego el apellido del padre. Esta foto no la tiene ni Obama. Esta foto no la tiene ni Gamboa. Ya la voy a quitar. Eso. Dibujando el Templo del Sol, recorriendo la arquitectura del Templo del Sol. Dibujo de los años 2000. El Templo del Sol en 1890. Una imagen atribuida a los recorridos de Mahler. Luego, la liberación del edificio por los primeros trabajos de Franz Blom y la intervención y exploración del Templo del Sol por parte de Miguel Ángel Fernández hacia los años 30 y 40. Al final de los... Sí. Ale, ¿sabes qué? La primera no se escuchó nada. Regrésate a la primera de esta serie. Y explica porque como que se trabó el sonido en la primera de esa serie. Primerita, ¿Esta? La primerita. Cuando empezaste a explicarlo, como que se apagó el sonido. Si quieres volver a reiniciarlo ahí. Esta es una secuencia en la que vamos a partir, es el Templo del Sol de Palenque, no lo pierdan de vista, tiene una serie de medallones que podemos identificar y ver aquí.
en sus pilares laterales de enmarcamiento, como todo edificio que se llame de la arquitectura maya con accesos o vanos en número non, acusando el eje de simetría a partir del espacio vacío, del vano, no del lleno de las columnas o los pilares en este caso. Este es una fotografía, una imagen de tiempos de Mahler, 1890. Estos son los primeros trabajos, decíamos, quizá de Franz Blom, y la liberación y exploración de Miguel Ángel Fernández, en mediados del siglo XX, la exploración de la tumba en este lugar, de la cual no se encontró gran cosa. Aquí están los medallones en los pilares. Continuamos. Esta es una imagen hacia, pues, finales del tercer cuarto. No pierdan de vista estas hojas, la hoja elegante, que va a tener una función para nosotros interesante. Miguel Ángel Fernández deja 4 cuerpos sobrepuestos en el segmento norte, con una alfarda y un segmento, un tramo de escalinata para facilitar el acceso. Lo excavado en el lado sur, ¿no? Lo deja tal cual. De hecho, usamos un término en campo que es deja nucleado y protegido con una capa de grama o de pasto encima para proteger las evidencias que ahí están para futuras exploraciones, cosa que ocurrió en los años 90. Esta es la imagen del año 2000. Aquí están los medallones. El Templo del Sol es uno de los últimos ejemplares en la arquitectura maya de Palenque y uno de los mejor proporcionados ejemplares de la arquitectura maya. Se logra la consolidación de la escalinata, se reconoce la simetría en el alfarda frontal, pero la sobreposición de los cuerpos del basamento no son tan regulares como los reconstruyó Fernández en este lado, sino que eran más bien similares a las soluciones arquitectónicas del Petén y de la región del Petesh Batún, en donde la secuencia de la sucesiva de cuerpos no es estrictamente igual, es decir, es proporcional, pero no es idéntica, como lo interpretó 30 años antes o 40 años antes el profesor Miguel Ángel Fernández. Resultado de la exploración, con esta imagen de los 80s, desde el Templo de la Cruz, ¿no? La crestería, el friso, el muro, el pórtico de la antecámara, la plataforma, la banqueta y la plataforma, el basamento, la escalinata, la alfarda, los cuerpos sobrepuestos y el resto del basamento monticulado fue la imagen que tuvo el templo durante mucho tiempo. Al ser explorada en 1992, se echó de ver lo que comentábamos en la imagen anterior, la sobreposición de cuerpos, la alfarda, la escalinata se completa, pero los cuerpos de Miguel Ángel Fernández IV en realidad son 3 cuerpos. Y aquí se da la confrontación de una y otra edad. ¿Demolemos lo que hizo Fernández para dejar los 3 cuerpos? ¿Con base en qué criterio podríamos reconstituir o reconstruir los 3 cuerpos aquí? Estaríamos inventando. En una discusión con la Coordinación de Restauración nos permitimos opinar que al colocar un elemento de transición, podríamos a la vista dar continuidad visual entre lo explorado, incluyendo el afloramiento de roca caliza que no fue modificado por los propios mayas y que sirvió incluso de ancla para el basamento hacia su segmento, digamos, más riesgoso de estabilidad estructural, podía con este componente, con este elemento solamente de colocación de tierra, darse una transición visual que permitiera dialogar a 2 momentos de la historia de la arqueología de nuestro país. La arqueología de los
tiempos heroicos donde los arqueólogos se morían o nos moríamos en los sitios, y la arqueología de los megaproyectos de 1992, a propósito de los 500 años del arribo de Colón a las islas de las Antillas. Así las cosas, queda el basamento y nosotros podemos así dar continuidad al trabajo en el análisis estructural de un edificio, decíamos, de la importancia del Templo del Sol. Aquí en este corte, un primer ensayo, hay muchos errores en este dibujo, es un dibujo tardillón de los 90s, también con motivo del trabajo que hicimos en el megaproyecto allá por los 94, ¿no? Lo vamos a modificar y les voy a presentar este, que es el último ejemplar. Dista un poco del anterior, si ustedes ven. Aquí la bóveda, con sus planos, los frisos contenidos por la bóveda, están resueltos con losa, con piedra bota, como si fuera de las tierras bajas mayas. Y esto pues, es una chorrada, ¿no? Ya veo este dibujo y me río cada vez más. Es más, lo tengo enmarcado en el baño para verlo poco. La última versión, el release 2017, es por el cual, y con motivo también del trabajo de replantearme los sistemas constructivos ¿qué pasó? En el Templo B de Tula, en Tula Grande, esta sucesión de lajas es una de las... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Esta sucesión de lajas concertadas es una de las tecnologías constructivas que tenemos que estar replanteándonos constantemente. En Palenque, la sucesión de lajas es, hoy por hoy, el sistema constructivo que los mayas de las fases pues, tardías o Tulum, sobre todo, mejor aplicaron en la edificación de los sistemas de cubiertas o sistemas abovedados de su arquitectura. Aquí el dibujo noventero y aquí el cálculo y estimación de los centroides de gravedad que quiero compartirles ahora en otro tamaño. Si lo que ven aquí, el C1, C2 y el C3, son lo que denominamos centroides de gravedad. Centroide de gravedad. Si cuando yo parto a la mitad del edificio, la moldura superior, esta moldura superior, descansa sobre el friso. Oh, guácala, perdón. Descansa sobre el friso, que describe un ángulo respecto de la horizontal. Este ángulo tiene variaciones de entre 45 a 60 grados. Nunca llega a ser enteramente vertical. La azotea y la moldura superior se componen por la losa tapa y el sistema concertado de lajas que desciende formando el friso y se soporta en la moldura media. Son en un análisis de deconstrucción, suerte de una semiótica del corte en la bóveda maya, lo podemos dividir en tres. Y cada componente, toda vez que gravita sobre el otro, puede ser analizado desde sus condiciones de verticalidad o carga normal. El centroide resultante en este análisis del Templo del Sol coincide con el del friso. Es decir, esta inclinación y esta suspensión o este soporte en la moldura media está confirmado por que la carga cae en uno de los
en el tercio medio, en el tercio central del elemento que le soporta. Es decir, el pilar que soporta la moldura media, el friso y la moldura superior, hace una suerte de progresivo escalonamiento y transmite la carga al centro geométrico del soporte en el pilar. Esto, camaradas, mantiene al sistema en equilibrio. Y lo único que puede incidir en su inestabilidad es la intrusión de ramas, árboles, horadación de animales, o uno de los aspectos, colegas, con los que los arqueólogos tenemos que lidiar constantemente es la humedad. La humedad incrementa el peso de los materiales. Todos los cálculos estructurales que hacemos ingenieros, arquitectos, calculistas, estructuristas, etcétera, los hacemos en seco, pero en estado de humectación porcentual, si 40, 50, 60% de humedad en los materiales, el régimen de carga cambia, los pesos cambian, las cargas cambian. Y naturalmente la geometría que precede a la edificación ha de verse modificada por este peso imprevisto que las estructuras tienen que soportar. Este es el análisis que hacemos nosotros y este es el análisis que hacen mis colegas españoles, hombre, de la Universidad Politécnica de Valencia. Mis colegas españoles son muy respetables y tienen unas intenciones maravillosas y son gente de verdad espléndida, pero su pecado mortal es el apriorismo. Su pecado mortal es la descalificación y el desdén con el que ven las tecnologías constructivas indígenas, como vieron al indígena o lo han visto toda su vida. Ellos presumen o suponen que la forma de la bóveda que analizamos aquí es homogénea, o sea, es una sola piedra. Y entonces hacen una suerte de segmentos cuando el profe corta en tramos, digamos, horizontales. Mis colegas españoles lo cortan en tramos verticales. Cuando se van por elementos finitos a tramos horizontales, entonces la cosa es un poquito más evidente. Cuando los combinan aquí, se reitera la percepción o convención de que la bóveda es un objeto sólido completo, homogéneo. Así es como ellos lo calculan. Cuando una bóveda de mampostería, si algo tiene, es cero homogeneidad. Es heterogénea, es decir, cuando le invade el agua, se cae y se desploma en forma distinta, trabaja de manera distinta, que si fuera sólido y de una sola roca. Se los traía a cuento porque pues esto es lo que luego van a encontrar, o estas son las conferencias magistrales que dan en la UNAM. Aquí están los análisis, ¿no? En las rutinas de cálculo, el centroide de gravedad lo estiman exactamente en el punto donde lo tenemos nosotros hace 25 años. Y el problema es que cuando aquí las cargas, fíjense, en su análisis, se distribuyen en pares de esfuerzos, una que baja y otra que sube, o sea, la que carga, no analizan la moldura media y tampoco los segmentos, la tríada de la geometría de los soportes. Los mayas tenían perfectamente calculado, si yo sumo esta carga A con esta carga B, y luego la carga de este componente aquí, el centroide va a ser la B y va a caer en el tercio medio central. No. Oiga, profe, ¿y eso lo tenían estimado los mayas? A huevo.
Perdón, ya me vieron feo aquí en la casa. No debo decir malas palabras. Por supuesto que lo tenían previsto y lo tenían calculado. ¿Por qué? ¿Y cómo lo sabe? Pues porque ahí están los edificios, porque no se han caído. Recuerdo en el postdoc en los 90 también, un profesor en el ICROM de Italia que nos decía, si yo someto a elementos finitos el cálculo del domo de Brunelleschi en la Catedral de Santa Maria delle Fiore a Firenze, esa bóveda estaría, ese domo, esa cúpula, el domo, estaría en el suelo. Y ahí está, ma guarda, Villalobos, ahí es, éccolo là, ¿no? Pero claro que está allí, porque el análisis estructural por elementos finitos, pues es limitado. La realidad es más sugerente y mucho más envolvente de nuestro campo visual que el cálculo estructural. Hoy mismo están pasando cosas en los hospitales que no se revelan en las estadísticas del señor que habla en las 7 de la noche de la pandemia. Entonces, hay una realidad a la que los arqueólogos como antropólogos tenemos que acercarnos con objetividad, la mayor objetividad posible. Dibujos del profe en el análisis estructural de las bóvedas, dibujos viejitos, se los traje porque los arqueólogos estudiamos cosas antiguas y estas cosas pues, las dibujé hace muchos años, son antiguas y ya están publicadas, revelan un poco la intención de no solo cómo el análisis estructural opera en el conocimiento de los materiales, sino qué debemos hacer, jóvenes, para contener el deterioro, ¿no? O sea, sí está chido que me digas cómo se cae Villalobos, pero ¿qué hacemos para contenerlo y para evitar que eso se caiga? Pues una cosa va acompasada con la otra. Hablábamos alguna vez con Piñachán que en la mayor proporción que seamos capaces de reconocer la tecnología constructiva, estaremos mejor capacitados para intervenir los bienes del patrimonio arquitectónico y monumental, no solo jóvenes mesoamericano, ¿no? No prehispánico, histórico, arqueológico, artístico o contemporáneo, por supuesto. Por supuesto. Aquí algunos análisis del trabajo estructural de las bóvedas. No pierdan de vista, vamos ahorita a las tierras bajas. Estábamos con Palenque y eso. No pierdan de vista estos famosos 45 a 60 grados. Que tiene, ¿qué? En Palenque tiene el friso que está al exterior. En Palenque se sientan las bases de la geometría y estabilidad estructural a partir de los ángulos y sus centroides de gravedad y la eficiente transmisión de cargas al terreno. No lo tiene ese análisis ni Tikal, ni Huachactún, Nacum, Naranjo, Topoxté, Río Azul, Calakmul, etc. Estos sitios del Petén van a buscar la monumentalidad y el sobreponerse a la cota verde de la selva, porque tienen que ser entre sí vistos a la distancia. Palenque tiene la economía para pensar y producir una arquitectura que innova en su momento, al final del clásico tardío, innova muchos aspectos de la tradición arquitectónica monumental maya de las tierras bajas las tierras bajas del sur, del Petén, del Petexbatún, de la región de las Verapaces, o incluso de la propia arquitectura ancestral de Belice, para hacer una propuesta totalmente distinta, que luego creemos, no está confirmado, pero como decía Piña, al fin mayas, de las tierras bajas, continúa la tradición de las bóvedas hacia los sitios de Río Bec, Chenes y en la región naturalmente de la costa del Caribe. Ok, espero no estarlos aburriendo, yo me estoy divirtiendo mucho.
viendo mis cochinadas. Miren, este es cómo se comporta ante la humedad o las deformaciones un montículo. Yo tengo una envolvente geométrica que está sometida a los esfuerzos, bueno, está sometida al incremento de su peso, por lo cual su geometría se deforma. En el interior, siéntate, Fabián Israel, y pon atención. En el interior del edificio hay un montículo que describe ángulos naturales de reposo del material. Es como la declaración fiscal de abril, ni me digan. Cuando yo quiero calcular el trabajo estructural de un montículo y el desplazamiento de sus materiales, lo hago solamente sobre el casquete que queda sobre el montículo en ángulo natural de reposo. ¿Por qué, hijitos de mi corazón? Porque el montículo en ángulo o el núcleo en ángulo natural del reposo tiene un trabajo estructural de 0,0, ¿no? Esta es carga gravitacional. Esta no se desplaza la que está encima, ¿no? Entonces, ¿se puede llegar a deformar en la base? ¿No? Aquí por eso lo tenemos punteado. Una de las cosas que no debemos perder de vista, jóvenes, cuando trabajan en estructuras, es ubicar las esquinas que no se mueven. Las esquinas son fundacionales y por tanto los edificios se mantienen en sus esquinas. ¿Por qué? Porque es el lugar de inflexión de las fuerzas. Si esto lo ponemos en la práctica en el campo, verán que sencillamente encontrar las esquinas nos da, vamos, primero no es complicado y segundo nos da las dimensiones originales del edificio. Independientemente de la pérdida o rodamiento que de los materiales superiores hasta llegar al ángulo natural de reposo, como lo estamos ilustrando aquí, ¿no? Tenga cada edificio. Qué lata. Tenga cada edificio. ¿Ok? ¿Lo ven? ¿Cuánto es un ángulo natural de reposo? Bueno, este es de los magos de Cuicuilco, de los creadores del ángulo natural de reposo, los magos de Cuicuilco, 13 a 17 grados de inclinación sobre la horizontal. ¿Y por qué 13 a 17? Porque en Cuicuilco, con la coraza de piedra, pueden llegar a tener hasta 25 grados de inclinación. Las corazas de piedra, estas tienen 25 grados. Bueno, pasan. A veces llegan hasta 37 grados. ¿Por qué? Pues porque le están copiando a la deposición de material piroclástico de los conos truncados. ¿No? 37 grados. Ok. ¿Los mayas hacían eso? No, los mayas tienen otro derrotero, pero esto lo traigo acá. Onda, para ilustrar las cosas. En la letra A tenemos un edificio en su envolvente geométrica que está sometido a los elementos del medio ambiente, entre ellos incluidos el agua. Resultado de esto, el montículo, el edificio, responde con reacciones a las cargas, en las cuales el elemento frontal de la escalinata opera como un contrafuerte, ¿no? Generando con ello regímenes y solicitaciones de cargas que deforman la figura o geometría original de la estructura y la someten a la conversión de un edificio con envolvente geométrica a convertirse en un montículo, ¿no? Los elementos de la geometría del edificio están condicionados por el lugar que ocupan en el contexto del conjunto arquitectónico. ¿A qué me refiero? A que si quieres encontrar el frente del edificio, bueno, pues es el que está hacia la plaza, en el principio constante de diseño de frontalidad en las estructuras arqueológicas. Espero que haya quedado claro. Muchos años, jóvenes, haciendo estas cosas. Este es el edificio 1 de Chicaná. Este dibujo es ochentero. Y en 2012, que la viuda de Paul Gendrop transfirió a posesión del profe el acervo documental, encontré muchos dibujos míos que ya se iban a la basura. Entre ellos este que es el edificio 1 de Chicaná.
y tuve oportunidad de redibujar muchas cosas que no sabíamos en los 80s. Por ejemplo, los colmillos o digamos los incisivos frontales del mascarón teratomorfo de la fachada frontal en el vano central, los teníamos colocados en los costados y resultó que este niño, el arqueólogo, ay, no me acuerdo, que trabajó Chicaná después de, híjole, después de, y antes de Ricardo Bueno, no me acuerdo, en fin, no era Stanley Lotten, era otro. Bueno, replanteamos el dibujo. Ahorita este croquis lo estamos ampliando para analizar el espacio interior, la arquitectura del Palacio de Santa Rosa, Stampak, en una primera idea de un isométrico frontal. Ya lo vio el Coral Zapata, ya me dijo que está mal, ya me dijo que lo cambie. Alejandro, cámbialo. Ya lo exploramos, ya lo dejamos bonito. Lo voy a hacer pronto, denme tantito chance. Ahorita estoy muy metido con el Tlaloc del templo de Quetzalcóatl. Y esto si ahí luego lo voy a hacer. O un alumno que se ponga a tiro y los hacemos. Es más, ya mis alumnos lo hacen, ni siquiera dibujan, los hacen en Revit y en AutoCAD. Ya vamos hacia el final, esta es la estructura, sin lugar a dudas, más imponente de la arquitectura monumental maya de las Tierras Bajas. No solamente por su diseño de una sobriedad absoluta, ¿no? Sino por la proporción de sus componentes entre muros, frisos, bóvedas y emplazamiento por encima de una plaza cuyo volumen es vez y media el espacio del cuadrángulo de las monjas. Es decir, para tener esta vista, para poder percibir en toda su totalidad la expresión formal, frontal del Palacio del Gobernador en Uxmal, fue necesario mover un volumen de material realmente gigantesco, ¿no? Inconmensurable. Y ese volumen de material cabría vez y media en el espacio del cuadrángulo de las monjas. Nada más para que se den una idea a los que conozcan Uxmal. Los que no sé qué esperan para ir. Pero bueno. Sobre este edificio vamos a platicar un poquito y ya vamos hacia el final para no aburrirlos. Este es el arco, el segmento intermedio de la bóveda que une las dos casas del Palacio del Gobernador. Y nosotros vemos, y a propósito dibujé muy oscuro el interior, pues nosotros no vemos ningún problema estructural aquí. ¿Por qué? Porque no están desplazadas las piezas, lo vemos trabajando estructuralmente bien. Yo quisiera que me acompañaran a trazar líneas rectas, es decir, vamos a unir este punto, con este de aquí, con este de acá. Y se darán cuenta que lo que tenemos son curvaturas de deformación. A las cuales los mayas fueron anuentes. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que no obstante el diseño es rectilíneo y la percepción de la arquitectura es rectilínea, en realidad hay líneas curvas o líneas deformadas o vanos aticurgos, es decir, que son inclinados, ¿no? Desplomados, deliberadamente por el constructor. ¿A qué nos referimos? A que si nosotros tuviéramos líneas rectas en el fémur y la tibia y el peroné, pues no podíamos hacer las formas de karate que luego sube a su Facebook el profesor Gamboa, por ejemplo, ¿no?
¿Por qué? Pues porque seríamos rectilíneos, seríamos como Robocop, guácala. La arquitectura tiene una expresión lineal, pero esto no quiere decir que sean líneas rectas, inobjetables. El constructor reconoce que uno y otros segmentos de la bóveda están sometidos a un régimen de carga que tiene que soportar. Y si la figura final resultante va a ser curva, el constructor prevé su curvatura para un mejor desempeño estructural. Y esto, jóvenes, se logra con la maestría que los propios mayas tenían en la edificación. Es un ejemplo. Aquí un croquis del profe, otra vez los dibujos del profe. Es que hay ángulos y hay vistas que la mejor cámara Leica que tengas enchufada en tu celular no te lo va a permitir, nada como sentar. Aquí el problema que hay aquí es que hay hormigas, muchas. Un día nos tocó una mudanza de hormiguero. Bueno, este, las cámaras eh, extraen el impacto luminoso, pero la intención arquitectónica, pues esa solo la ve el ojo humano. Vamos a continuar. Este es el palacio del gobernador en un corte transversal desde la perspectiva anterior, es del hace 2 años. Y quiero decirles que las bóvedas mayas del palacio del gobernador tienen en su interior un trapecio, están contenidas las bóvedas, pero tienen un trapecio interior estable que es el que compromete la permanencia y estabilidad de los espacios interiores. Y luego el friso es sobrepuesto. ¿Sí? Podríamos decir, esta es una estructura estable, es como una vasija puesta de cabeza, y luego le es colocado la incrustación de cientos de miles de piezas, ¿no? Para dar la expresión de la fachada a través del friso. Eso no lo podemos ver a simple vista. En los cortes arquitectónicos, tanto de Uxmal como de una gran cantidad de sitios del PUC, esta arquitectura resuelve con mampostería un trapecio envolvente de ambas bóvedas y luego, sin problema, puede colocar el discurso ideológico, iconográfico, simbólico que le dé la gana sobre un panel vertical llamado friso. No lo olviden por el resto de sus vidas. Esto es una cátedra de estabilidad estructural combinada con una cátedra de expresión formal que solo la arquitectura maya puede tener. Análisis y aproximaciones al proceso, ya saben, estas cosas con las que torturo a mis estudiantes en la ENA, o torturaba porque ya la Academia de Arqueología prescindió del DOC. Ahora dan clases estudiantes que ya ni mis alumnos fueron. En fin. Otra imagen del Día del Niño. Perdón. Aquí está su profe en el cuadrángulo de las palomas con el Tata, con mi jefe. Fue el día que nos invitó Alberto Ruz a Uxmal, 1967. Mi padre estaba siendo perseguido como bata blanca del movimiento de 1968, que luego se convirtió en el movimiento del 68. Por eso estamos en Uxmal, echando desmadre. Este de acá yo quisiera ver si lo podemos ver en video. Vamos a recorrer, colegas. Vamos a hacer un recesito, Baldock, voy a platicarles un poco. Vamos a recorrer veme moderando, Sí, Luisito. claro. Sí, ¿Se ve allí?
Carlín. ¿Me escuchas? Sí. ¿Sí me escuchas o no? Sí, ¿Sí? A ver, ¿me están sí, te escuchando? Sí, escucho ok. bien. Ok, gracias. Bien, ya empiezan por ahí las preguntas. Empiezan a escribirlas para que tenga tiempo suficiente, Alejandro, de ¿Qué poderlas pasa? contestar todas las que hay. Ah, Este, sí, ya hay preguntas por ya ahí. vamos hacia el final, ya vamos hacia el final. Pero Miren, en esta animación, la tecnología constructiva va vinculada a los procesos de ocupación del territorio. Esto ya está publicado, ahorita les puedo decir dónde y dónde lo pueden consultar. Vamos hacia la no se secuencia ve. de ¿lo alcanzan a ver? No, no se ve. Está tu ¿No ven pantalla de nada? PowerPoint. Está tu A ver, pantalla de PowerPoint todavía. perdón, qué Necesitas descortesía, permítanme. entrar a PowerPoint y luego la que sigue. Sí, sí. Bueno, sí vayan ahí escribiendo Estoy acá, estoy, tranquilos, ahí voy, ahí voy. digo yo que vayan escribiendo sus preguntas para que en un momento que termine Sí, exacto, exacto. les conteste. Por ahí alguien que prendió su cámara, por favor apáguenla. Que, no, pues eres tú, ¿verdad? Pues cómo no. ¿Yo mero? Sí, sí, ya vi que eres tú. No, porque sí. A ver, A ver, ¿qué están viendo mis hijos? ahí Mi... está. Ahí hay una cámara prendida. Ya está ahí, ¿no? Ya está. Algo de cultura, están muchas imágenes. Sí, ¿no? ¿Están viendo una cosa que dice arquitectura maya? Ya está, es esa, sí. ¿Qué dice? Sí, ya, más allá de los estilos. Fabuloso, ok. Esta es la ponencia del año pasado en el Congreso de Mayistas. Rápidamente, esta es la gráfica de conversión de uso del suelo, vamos, de conversión de suelo natural a suelo cultural, geometría, planificación, diseño, tecnología, secuencias de los procesos constructivos, ¿me van siguiendo? Luego, ¿cómo es que de la selva los grupos humanos extraen superficies que convierten en espacios útiles, diseñados, planificados, ¿no? Con constantes de diseño ancestrales que transmitirán de una generación a otra? Esa es la tradición que viene, jóvenes arqueólogos, colegas, desde la más remota antigüedad olmeca, ¿no? Y que tanto sus derroteros urbanos como de diseño tienen que ver con esa transmisión de la tarea o función social que los edificios desempeñan. Aquí podemos encontrar ejes, plazas, estructuras, este, contención del espacio interior, continentes, contenidos y un cometido de contención social, ¿no? Esa es la vieja y ancestral tradición olmeca. La ancestral tradición maya, al hilo de la herencia de los olmecas, es la sobreposición en un solo lugar de estructuras que van progresivamente desplazando a la selva. Este es Tikal, la Acrópolis Norte, y esta es el corte a donde el grupo de Michael Coe y William Coe llegaron en las excavaciones de la Universidad de Pensilvania. En tan solo unos segundos, jóvenes, vamos a ver 1200 años de desarrollo de la arquitectura maya, cómo va progresivamente desplazándose. Esta es la escala humana y va generando elevaciones que sugieren no solamente una aspiración vertical o de erguirse sobre el suelo, sino una aspiración consumada de permanencia en el tiempo. Esta es la penúltima fase de la Acrópolis Norte y este es el momento culminante del edificio que al norte preside la relación dialógica que veíamos entre el edificio 1 y el edificio 2. ¿Cuál es el resultado formal de la expresión ya colectiva de edificios que se agrupan en un solo espacio? Tikal nos da esa posibilidad
de percepción de un mundo realmente sobrecogedor, un enjambre de estructuras que solamente son explicables por virtud de la voluntad colectiva. Por eso es que el valor de los objetos, ¿no?, es inobjetable y asciende a valor excepcional, universal, del patrimonio de las naciones. Vamos a ver rápidamente las estructuras piramidales, como el Templo 4, otro dibujo de su profe allá, el ochentero, y esta que veíamos al principio y de los ejes de simetría, ¿no? Aquí nos vamos a quedar. Estábamos con esta imagen en la presentación de PowerPoint. Rápidamente, en unos segundos, no, en un par de minutos, vamos a ver la secuencia de edificación a partir de ejes, límites de las estructuras y una plataforma compuesta al nivel de desplante. Todo edificio maya se desplanta sobre una plataforma. Esta plataforma tiene envolventes, es decir, tiene una figura que la envuelve de manera regular y rectilínea, pero es compuesta porque tiene dos niveles. Los extremos de cada uno de sus lados quedan contenidos o acotados por los límites que da el trabajo estructural y el recorrido en el interior, es decir, muros y vanos, muros laterales y vanos, que son contenidos por una envolvente regular, igualmente contenedora de todo el sistema de muros en este caso. El resultado son pues la delimitación de antecámara y cámara interior con la indicación de no solamente el límite superior del muro en azul, sino ahora el límite inferior de las bóvedas en rojo. ¿Va de nuevo? Ya hice la edificación, llego al cerramiento del muro e indico en azul el límite superior del muro que coincide con el límite inferior de las bóvedas. Vámonos por la secuencia de las envolventes. Aquí tenemos lo que va a ser posteriormente la edificación de las bóvedas, pero que llamo la atención sobre este principio de continuidad estructural que está soportada por un muro posterior, un muro central y un muro frontal. Adelante en el tiempo del proceso constructivo, la envolvente de la trapezoidal de las bóvedas queda secuestrada, no. ¿Queda confinada? No. ¿O sí? Queda contenida por la envolvente final de la estructura. Esta envolvente naranja es la que veíamos en el palacio del gobernador en Uxmal, que tiene a las dos bóvedas en su interior. Y la café, que sigue al muro, ¿no?, es la envolvente final del edificio. Continuamos en la secuencia. ¿Qué se construye después? A la sazón se le da sentido a la edificación del elemento vertical del muro central, que es, jóvenes, la crestería, como lo vimos en Palenque y lo vemos en los sitios de las tierras bajas mayas. Ya no es la crestería la extensión del muro posterior, como pasaba en Tikal, sino que va a ser la extensión del muro central. Hay algunos edificios PUC, son bien tranzas los compas porque se avientan la crestería en el frente. ¡Qué chiste! Pero también tiene su chiste, por supuesto. Chacchoben, el Mirador, edificios en Labná que son de una fuerza expresiva rotunda a partir de la colocación de la crestería en el frente. Tradicionalmente la crestería va en el muro central. Y es, curiosamente, el muro central el que está llamado a sobrevivir a cualquier embate del medio ambiente o del proceso de deterioro de la estructura. ¿Con qué se termina el edificio? No con la crestería. La crestería está dentro del proceso
de edificación de la envolvente trapezoidal. Se termina con el friso, que es la parte culminante del edificio. El edificio puede permanecer sin friso, como los que ha encontrado el profesor Barrera en Culubá, en el norte de Yucatán, o frisos sumamente frágiles que se desploman al piso, pero la estabilidad del conjunto con sus dos bóvedas, esa no puede quedar en entredicho. Hay frisos en el piso en Xlapac que solamente faltó colocarlos, pero de pronto perdieron vigencia o no se colocaron. Hay frisos que tienen un discurso muy tardío, con atributos de una deidad o de elementos de la ideología que no coinciden con el discurso de aquellos atributos de la crestería. Y eso también llamaba muy poderosamente la atención a una profesorcísima de estudios mayas. Es que hay una discontinuidad discursiva de la iconografía entre la cornisa y los elementos del friso. Pues claro, güey, porque estos van, dijo el albañil, o sea, el que les está hablando. Pues claro, porque estos van primero y estos son después. Yo puedo edificar, puedo dejar la estructura sin friso, pero no puedo dejarla en estas condiciones sin crestería. ¿Por qué? Porque la crestería es un elemento estructural que mantiene al muro central estable, erguido y en estado vertical. ¿De acuerdo? No lo olviden. Vamos a terminar con un ABC de E. Este es el Shed-Pol de Chacmultún. Vamos a extender la imagen a unos croquis estos, donde pues están aquí todos los componentes de la arquitectura maya de las tierras bajas. La plataforma, la bóveda que cubre el espacio interior cerrado, o cámara, la antecámara, el vano de acceso. La plataforma sobresale del alineamiento del muro y se la denomina moldura basal. Sobre la plataforma asciende el muro para soportar la moldura media. La moldura media en el exterior indica el inicio de la edificación de la bóveda en el interior. Y esta es una correspondencia elemental que denota un carácter formal en la arquitectura maya que trasciende a los límites de nuestra geografía. Es decir, la correspondencia de la forma y la función estructural. Donde aparece la moldura media afuera es porque adentro está arrancando la bóveda. ¿Ok? Entonces, ya en su próxima visita guiada a Uxmal, pueden decir, miren ustedes la moldura media en atadura que nos indica desde el exterior dónde en el interior arrancan las bóvedas. ¡Ay, güey! ¿Y eso dónde lo aprendiste? No, pues eso lo descubrí yo, porque así también dicen mis cuates, mis alumnitos. No, eso es un descubrimiento mío. Oye, ¿por qué dices que las cabezas olmecas eran nódulos volcánicos que rodaban? Oh, lo descubrí yo. Bueno. Las bóvedas quedan contenidas por una envolvente que nos recuerda los ángulos, decíamos, de 45, 50, 55 grados que tiene la envolvente trapezoidal de las dos bóvedas, que deja a la estructura perfectamente estable, híjole, para luego poder construir el friso. La moldura superior es la que cierra, ciñe y le da verticalidad y estabilidad al friso en el perímetro de la estructura. Vamos a ver la secuencia, no se la pierdan. Plataforma, moldura basal, muros que soportan las bóvedas en sus intrados y sus envolventes geométricas trapezoidales dentro de la estructura.
que sigue, jóvenes, lo que sigue es la crestería, para dejar a la estructura estable y concluir con la edificación del friso que nos va a revelar todo el discurso iconográfico que se les dé la gana. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos hacia el final. ¿Qué pasó? Permíteme un segundo. Hay 3 personas que tienen su cámara prendida. Me acaban de mandar una imagen donde hay 3, entre ellos Rosalía Robles. Las 2 personas que tienen prendida su imagen, entonces no permiten que se vea No, a la ver, imagen del... denme tantito chance. Sí. Vamos a terminar y luego regresamos sobre las imágenes, ¿ok? Para contestar preguntas. Dejamos el video. Sí. Sí, está bien. ¿Sí atendieron el llamado, Rosalía Robles y alguien que es una D y una A? ¿Perdón? No, es que necesitan apagar sus cámaras porque no te ves completo. Que hay 3 cámaras prendidas. Por favor, apáguenlas. Rosalía Robles dice que no me escucho mucho. A ver, entonces permítanme un segundo. Rosalía Robles. Apague su cámara, por favor. Está prendida. Y también alguien que empieza con una D y con una A, por ahí. Hay otras 2 cámaras prendidas. Entonces apáguenlas, sean tan amables desde el principio. Se ve en una cuarta parte la imagen que está reproduciendo el doctor. Me avisa, por favor, quien me mandó la foto. Por favor, avíseme cómo quedó. Ya, Alex. Gracias. Aquí está la síntesis del proceso. ¿No te ves? No. ¿Ustedes ven en la imagen? No, está en azul. No sé qué pasó, pero estás en azul. Vamos a compartir. Esperen. Porfa. ¿Quién es GU? Hay alguien también que es GU que tiene prendida su cámara. Gracias. ¿Ahí ven? Ahí está. Sí, ahí ¿El está. logo? Ahí está. Sí, brother, ya está. Esta es la síntesis del proceso, de las envolventes y el proceso de edificación. Vamos hacia el final con esta imagen y la moraleja con la que yo quisiera ya dejar de torturarlos con esto es la tecnología constructiva mesoamericana y maya en lo general y maya en lo particular sigue una serie de cánones ancestrales que mantienen a las estructuras erguidas y a sus sistemas en una relación de estabilidad constante, permanente en el tiempo. Trabajar los edificios mayas tiene el serio compromiso de reconocer en su edificación la contención o la aplicación de aspectos que eventualmente pueden proceder de algún lugar y pueden a su vez constituir en innovaciones propias del lugar. Ustedes me pueden decir, oiga, profe, pero si todo es caliza, hay 163 tipos diferentes de caliza en la península de Yucatán. Y no es lo mismo construir en Cojunlich, que está muy cerca de la costa, a construir en Etzna, que es continental, o a construir en la región central de los Chenes, Sibilnocac, Jochop, en la zona de los Jopelchen, Sibalchen, Sigunchen, etcétera, al norte de Yucatán, que tienen una piedra más porosa. La edificación maya
es uno de los aspectos que tenemos día con día que ir replanteándonos para mejor estar en condiciones no solamente de explicarla como proceso social incluido como satisfactor de escala colectiva en las congregaciones o aglomeraciones sociales distribuidas por la península de Yucatán en sus 3 estados, Tabasco y Chiapas, sino que sobre todo en el compromiso de reconocer en la tecnología constructiva la posibilidad del tornaviaje, ¿no? Cuando emprendamos el proceso de conservación. ¿A qué me refiero? A que reproducir bajo condiciones de control, con la tecnología descubierta por cada edificio y con el apego a los cánones internacionales de conservación, jóvenes, vamos a estar haciendo labor de restauración, labor de conservación patrimonial de primera línea a nivel internacional. Estructuras como esta no es nada más el edificio maya y ya. Tiene al interior una serie de componentes que juegan un papel primordial en complejos sistemas estructurales que mantienen otra vez a los edificios en el lugar que les corresponde, ¿verdad? Yo terminaría con esta, no sin antes decirles y presentarles a mis maestros, porque uno dice, no, es que mi maestro Paul y que mi maestro Andrews y mi maestro Piñachán y Tacatán, miren, este es mi maestro Ignacio Marquina. Subido en el palacio, en el observatorio, en el caracol de Chichén Itzá. Tres grandes maestros arqueólogos y arquitectos. Miguel Mesmacher, brazo derecho de Ignacio Marquina en Cholula. Augusto Molina Montes, autor de varios textos sobre la restauración arquitectónica de monumentos arqueológicos. Eduardo Parellón Moreno, maestro querido de la Facultad de Arquitectura de la Escuela Nacional de Antropología y de la Escuela de Artes Plásticas. Más de 4 décadas, ¿no? Se resume y personifican estos queridos maestros. El único que vive actualmente es Augusto Molina. Paul Jean Drop, el padre del arte prehispánico en Mesoamérica y de las 15 ciudades mayas, uno de los autores predilectos en la literatura de la arquitectura maya. Jaime Litvak, exdirector y fundador del Instituto de Investigaciones Antropológicas. El arquitecto Ocampo, secretario general de la facultad en los 80s. George F. Andrews, el tigre del PUC, conocido mejor como el tigre del PUC, el Tiger, y su profe acá. De esta mesa, el único vivo es el profe que les habla. Vamos a terminar con una imagen que es esta, con la que yo quisiera concluir diciéndoles todo lo que hemos visto y oído, para regresar al principio, puede ser sometido a discusión. Lo de la tumba de Pacal, la estabilidad estructural del Templo del Sol, el proceso constructivo de edificios en la región de los Chenes, la identificación de las complejas bóvedas interiores en los núcleos de los palacios, como el del gobernador, u otros palacios dentro del elenco del universo de los edificios mayas. Todo esto puede ser sometido a discusión. Pero hay una cosa que tenemos que llevar al terreno del origen, y es cuál es el móvil, cuál es el origen conceptual de estas bóvedas, sino
o de la arquitectura maya, sino su papel como intermediación o intermediario entre el medio y el contexto natural y el contexto social. Es decir, la arquitectura es la indumentaria de la sociedad, es el vestido que tiene en el tiempo la sociedad y los grupos humanos. Procede, creemos, conceptualmente de aquello que el medio dota como estímulo y que la especie humana convierte en recurso. No solo recurso de subsistencia, colegas, sino en recurso intelectual, para así emprender el largo camino de la transformación social, de la progresiva complejidad social y de la conversión de la supervivencia en supremacía sobre el medio. Ese es un derrotero del Holoceno, propio de los pueblos prehispánicos, propio de nosotros hoy en nuestras casas. El día de mañana, cuando saquemos la nariz a ver qué ha sido del mundo, ¿no? Tendremos naturalmente que enfrentar la construcción de una nueva realidad. A lo mejor no con base en esta, porque esta corresponde a circunstancias muy particulares, pero a construir una realidad desde el tacto entre nosotros de las casas y de nuestras viviendas, por modestas que sean o opulentas, a construir una realidad que provea certidumbre a las futuras generaciones, ¿verdad? Yo los dejo aquí y descarto los invito a que si tienen lector de QR y tienen interés en acercarse a la literatura que ha escrito el profe, pues si los arqueólogos de Quédate en Casa me lo permiten, les dejo esta imagen como comercial mientras resolvemos preguntas, comentarios, quejas, en fin. Son las 12. Gracias a todos ustedes. No, Alejandro, muy interesante, gracias. Y claro que se queda esa imagen ahí. Por supuesto que se puede quedar de todas maneras. Si alguien le quiere sacar una foto, después copiar el código QR, adelante. No sé qué me pasó, pero creo que no se ve mi cámara. Bueno, no importa. Lo que sí puedo decirles es que, bueno, yo había tomado algunas clases con Alejandro y hoy quedé con